En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 18 de marzo y el día viene con tormentas en el norte y calor en el sur. Último lunes del invierno y temperaturas primaverales. Va a predominar el sol con algunas nubes de tipo alto en la mayor parte de la península. Hoy podríamos tener algún chubasco suave, ligero, en Galicia, Asturias y Cantabria y también en el País Vasco. Las temperaturas van a bajar en el litoral cantábrico y también en las Islas Canarias, pero van a subir en el sur de Andalucía y también en la región de Murcia. En La Coruña hoy tendremos 17 grados de máxima, en Bilbao 26, 20 en Barcelona, 22 en Madrid y en Valencia para hoy 24 graditos. El día como viene, mirando a Rusia y el resultado electoral. Putin se proclama ganador de unas presidenciales muy a su medida. El recuento provisional concede al líder ruso un 87% de unas elecciones sin ninguna oposición. Son unas elecciones en Rusia que no tienen consecuencias para Ucrania. No va a cambiar nada. Mientras Putin no muera o hasta que Rusia pierda, la guerra va a continuar. El presidente ruso insistía recientemente en su canal de Telegram que acabar con la independencia de Ucrania es algo existencial para su país. Putin está esperando beneficiarse de una posible vuelta a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. Putin sabe que le será más fácil con Trump llegar a un acuerdo, dado que el presidente Joe Biden ha insistido en su total oposición. La participación ha superado la registrada en las elecciones del año 2018, con más de un 73% de participación, cifra que roza el máximo histórico para unas presidenciales. En Chechenia, por ejemplo, ha llegado al 100% de participación. Por primera vez, colegios electorales de territorios ocupados en Ucrania habilitaron urnas para facilitar el derecho al voto de los habitantes rusos. Bueno, con este resultado y con esta cita despertamos también con una encuesta realizada a empresarios. Los empresarios españoles prevén un año 2024 con más ingresos y crecimiento del empleo, pero advierten de que todo puede venirse abajo por el contexto de inestabilidad política, los continuos vaivenes regulatorios y la inseguridad jurídica del país. Los empresarios tienen confianza en que habrá crecimiento en términos de facturación, de inversión y también de empleo, pero dejan claras unas reticencias sobre el creciente intervencionismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde la COE, Garamendi dice que las empresas necesitan un clima de confianza, de moderación y de entendimiento, con menor incertidumbre y con una mayor calidad normativa e independencia de las instituciones. En los mercados, el IBEX 35 está como una moto. Vivió su mejor semana en 4 meses. La semana pasada fue muy buena, con una subida cercana al 3%, gracias a la escalada de Inditex y gracias también a los avances de la banca. Los bancos aceleran en las principales bolsas europeas. Aquí, por ejemplo, en España, vimos que Sabadell, Bankinter y BBVA ganaron más de un 5%. Un rally que tiene todavía recorrido al alza, debido al atractivo papel de los bancos del sur de Europa ante las perspectivas de que los tipos de interés se mantengan elevados durante un largo tiempo. Entre los bancos pequeños destaca el italiano Monte dei Paschi de Siena, que subió la semana pasada más de 4 puntos porcentuales. Y estamos ante un aniversario, el aniversario de la mayor transacción bancaria desde la crisis financiera, UBS y Credit Suisse. Y UBS ha salido como el gran beneficiario de esa caída de Credit Suisse. UBS ha logrado atajar las dudas de los inversores y clientes durante todo este año, pero la digestión de su histórico rival todavía está lejos de acabarse. UBS ha convertido a la gestión de patrimonios en la pieza clave de su integración. La marca de Credit Suisse va a desaparecer definitivamente a lo largo de todo el año 2025. El banco ya ha eliminado 16.000 puestos de trabajo y cuenta ahora con 112.000 empleados. Y luego, pese a la posible o esperada posible fuga de clientes, pues no, ha ocurrido todo lo contrario. UBS ha traído más de 70.000 millones de euros en nuevos activos y otros 70.300 millones en depósitos entre su negocio de banca personal y su negocio de gestión de patrimonios. Y en cuanto a las acciones del banco, bueno, han escalado en un año cerca de un 65%, disparando su valoración por encima de los 100.000 millones, su valor más alto desde la crisis
crisis financiera. Hay mucho más. El día y la semana están arrancando. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Eurostat publica esta mañana los datos definitivos de inflación en la eurozona durante el mes de febrero. Después de avanzar hace un par de semanas que la tasa de IPC se situó el pasado mes en el 2,6%, 2 décimas menos que en enero, por la moderación del precio de los alimentos. La inflación subyacente, por su parte, también se habría contraído 2 décimas en febrero hasta el 3,1%, la más baja desde marzo del año 2022. La producción industrial china bate previsiones al crecer un 7% en los 2 primeros meses del año. Dato de esta madrugada que supone un ritmo de avance 2 puntos porcentuales superior al registrado en el mes de diciembre. Allí en China también hemos conocido esta noche, también han batido las previsiones, las ventas minoristas que crecieron un 5,5% en tasa interanual. El Banco de Japón comienza su reunión en la que va a debatir el final de los tipos de interés negativos. Lo que podría suponer el primer aumento de las tasas en 17 años en aquel país. Los expertos esperan que el Banco de Japón ponga fin a los tipos en negativo en este encuentro o en la reunión de abril a la espera del resultado de las negociaciones salariales de primavera que van a tener lugar entre sindicatos y las principales empresas del país. La Reserva Federal celebra también esta semana su reunión en la que previsiblemente dejará sin cambios los tipos de interés. Con el mercado esperando ya pistas en el discurso de su presidente Jerome Powell sobre cuándo empezará a bajar el precio del dinero en Estados Unidos. Ignacio Baquiano es country manager del Leverage 6 en España. Cada vez el mercado va retrasando más esa decisión de bajada de tipos por parte de la FED. La semana que viene, el miércoles, darán un poco más de previsiones económicas para el año y marcarán un poco más tendencia de cuándo van a bajar esos tipos. Lo último que ha ido comentando Powell es que sí, los bajará durante el año, pero no se sabe muy bien cuándo, y es un año muy complicado al ser un año electoral con las convenciones demócrata y republicana durante el verano, y es clave un poco cómo va a actuar la FED con los tipos y cuándo va a tomar esa decisión. En este encuentro que comienza mañana y que termina el miércoles, la Reserva Federal actualizará también su cuadro macroeconómico para Estados Unidos. Con la vista puesta a la Reserva Federal, las bolsas comienzan la semana con subidas. Tenemos a los futuros estadounidenses subiendo en verde, en positivo un 0,1% arriba el futuro del Dow Jones, avances del 0,3% para el futuro del S&P 500 y más de medio punto arriba ahora mismo el futuro del Nasdaq. Aquí en Europa también tenemos en verde a los futuros europeos, el del DAX avanzando un 0,1%, lo mismo que sube el futuro del Eurostock 50 y pleno de ganancias también en las principales bolsas asiáticas, la de Shanghái con subidas de más de medio punto, un 0,3% arriba el Hansen de Hong Kong, el Nikkei de Tokio empieza la semana subiendo un 2,5% por encima de los 39.700 puntos, el IBEX 35 que va a abrir hoy por encima al borde de los 10.600 puntos tras subir la semana pasada casi un 3%, al contrario que Wall Street que terminaba la semana pasada con caídas. En el mercado de materias primas tenemos al precio del crudo subiendo los futuros casi medio punto porcentual, en el de divisas el euro ahora mismo en 1,0887 dólares. En la agenda de la semana los inversores van a conocer otras referencias como los PMIs compuestos en Estados Unidos y en Europa. También se van a publicar durante los próximos días otros datos como el IFO de confianza empresarial en Alemania, la encuesta CTW y la confianza del consumidor en la zona euro, la tasa de préstamo referencial en China y el IPC en Japón. En el apartado empresarial presentarán sus resultados algunas compañías como Enel, Nike y FedEx y celebrarán sus juntas de accionistas Santander, Enagas, Bankinter y CaixaBank. La Socimi Solvento Group se incorpora hoy a BME Scale Up. Y se convierte en la segunda empresa en entrar en este mercado dirigido a compañías de fase de crecimiento. Por su parte, otra empresa, Opdenergy, va a dejar este lunes el IBEX Small Cap hasta que se conozca el resultado de la OPA presentada por el fondo Antin. Ferrovial dará hoy explicaciones sobre la compra de IRB Infrastructure Trust. La compañía va a celebrar esta tarde una conferencia telefónica con inversores y con analistas para ofrecer más detalles sobre ese anuncio de la semana pasada de la compra del 24% en el fondo de inversión indio IRB Infrastructure Trust por 740 millones de euros, mientras Ferrovial espera noticias de la SEC para concretar su debut en Wall Street. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparece hoy ante la Comisión de Vivienda del Senado para explicar las líneas generales de la política de su departamento. Lo va a hacer después de que el BOE publicara el pasado viernes ese índice de referencia de precios del alquiler. Otra ministra, la de Seguridad Social, Elma Sainz, se reúne hoy con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de migraciones. En paralelo, el ministerio que dirige, el de Seguridad Social, se reúne hoy con los agentes sociales para hablar de la jubilación anticipada. Y en Rusia, Vladimir Putin estrena hoy su victoria en las elecciones de este fin de semana. Y lo va a hacer con una serie de actos para celebrar el 10º aniversario de la adhesión de la península de Crimea. Putin ganaba las elecciones este fin de semana con el 87% de los votos y seguirá en el poder hasta el año 2030.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Las temperaturas superiores a los 20 grados se mantendrán este lunes en casi toda España y se alcanzarán en general valores elevados para las fechas, ya que se sobrepasarán los 30 grados en prelitorales del sudeste, en una jornada marcada por el riesgo de lluvias y tormentas en Galicia y Asturias. En concreto, Lugo y Asturias estarán en riesgo por las precipitaciones que se podrán acumular hasta los 15 litros en una hora. Además, estas lluvias irán acompañadas de tormenta que también pondrán a ambos lugares en riesgo. Las alertas comenzarán en torno a las 2 del mediodía hasta las 10 de la noche. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que el comercial que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. En Velaria Inversores trabajamos para tus intereses, no para los del banco. Cuando tu cartera es superior a 300.000 euros, no te atiende un comercial. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. Para que tu rentabilidad y tu tranquilidad no corran riesgos innecesarios, pide cita en velariainversores.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Son las 7:14, miramos a los mercados. Ángel Lozano, buenos días. Buenos días. Mireia Calderón, muy buenos días. Muy buenos días. Y Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Empezamos por Asia, tiempo real. Índices, ¿qué te cuentan? Pues los índices nos cuentan signo positivo. Tenemos al Sensex, la bolsa de Bombay, con una corrección muy suave del 0,15%. Ahora mismo se acaba de dar la vuelta a Singapur. Está completamente plana, ni siquiera, bueno, apenas pierde un punto. Estamos viendo también cómo está muy plano, ya ha cerrado la bolsa de Australia, el ASX 200, plano con avances del 0,07 y el resto de plazas, avances moderados en Hong Kong del 0,3%. Es una jornada con mucha volatilidad en el Hansen. De momento parece que va a punta en positivo a la espera del cierre a las 9:30 hora española. Avances para el Kospi del 0,68, mismo porcentaje para Shanghai y sobre todo vuela el Nikkei de Tokio, 39.703 puntos, está subiendo más de un 2,5%. Muy bien, en Estados Unidos los futuros vienen en positivo. El Nasdaq 100 se apunta a un 0,61% de subida, un 0,33 arriba el S&P 500 y un 0,11 es lo que avanza el Nasdaq. En positivo también Europa. También Europa, las subidas no son muy acusadas, pero en cualquier caso subidas del 0,10% de media para los futuros del FT100 de Londres, del DAX germano y del Eurostoxx 50. Muy bien, en Asia tenemos unas cuantas cifras. Cuéntame cuáles son y cómo las está recibiendo el mercado. En efecto, y antes de nada, parece que esas perspectivas de los bancos centrales están impulsando las ganancias en Asia, aunque no se esperan movimientos de tipos. Recordemos, el mercado sí parece esperar pistas, la confirmación definitiva de cuándo se producirá
un ajuste al alza en el caso de Japón. Recordemos el calendario. Mañana hay reuniones del Banco de la Reserva de Australia para la que no se esperan cambios. Los tipos están en el 4,35%, habrá que esperar. Y el Banco de Japón, para el que sí que hay una parte del mercado que espera que deje atrás su política de tipos negativos y pase del menos 0,1% al 0%, aunque la mayoría cree que este movimiento se producirá en abril. En los últimos días se han producido importantes aumentos salariales en el país, en las principales compañías, y muchos funcionarios del Banco Central han dicho que podría comenzar a normalizarse la política monetaria si se mantiene, dicen, un ciclo positivo entre el aumento de salarios y la inflación, por ahora controlada en el 2,2%. Sin embargo, Marcel Thielein de Capital Economics cree que hay que esperar a las empresas más pequeñas, a cómo se cierran esas negociaciones de alzas salariales en las pequeñas y medianas empresas. Eso será dentro de un par de semanas. Precisamente también conoceremos el informe Tankan sobre la confianza empresarial y por este motivo vemos, eso sí, avances en la renta variable con un Nikkei de Tokio que, como decíamos, supera de nuevo los 39.500 puntos, y el yen, que se está debilitando hasta las 149 unidades por dólar, y refuerza esa subida, esa apuesta de subidas de tipos en Japón. Efectivamente, en el terreno macro, Susana, hemos conocido ventas minoristas en China. Han aumentado un 5,5% en los 2 primeros meses del año, más de lo esperado, aunque, eso sí, se desacelera respecto al mes de diciembre, prácticamente 2 puntos. También producción industrial, que igualmente crece más de lo previsto en China, un 7% entre enero y febrero. Y en Japón, pedidos de maquinaria que han caído más de lo esperado, un 1,7%. Las eléctricas TEPCO y Chubo Electric Power, las que más caen en el Nikkei de Tokio. Rakuten es quien lidera los avances, prácticamente subiendo un 7%, y protagonistas Honda y Nissan, que han firmado un acuerdo para estudiar una posible alianza sobre coches eléctricos para competir con rivales fuertes como Tesla, entre otros. Nissan está subiendo más de un 4,5%. En el caso de Honda, el avance está en torno al 2,5%. Y también fabricante de coches eléctricos Li Auto, dentro de Hong Kong, entre las peores. Está cayendo más de un 3%, junto a la inmobiliaria Henderson Land. JD es quien lidera las ganancias tanto de la matriz como su división médica en el Hansen de Hong Kong. Y por último, en Corea del Sur, el sector financiero impide mayores ganancias en el Kospi. KB Financial, que pierde un 5,3%, Samsung Life un 4%, o Shinhan Financial, recortes del 3%. Muy bien, echamos un vistazo a Estados Unidos. Claves para el día de hoy, ¿dónde las tienes? Pues las claves de la semana en general, destacará esa publicación mañana de las referencias sobre la evolución de los permisos de construcción y viviendas iniciadas, proyectándose en el último caso en crecimiento. El miércoles tendrá lugar la reunión de tipos de la Fed, en la que no se esperan cambios tras las prudentes declaraciones de su presidente Jerome Powell, y también conoceremos los datos sobre las solicitudes semanales de hipotecas. Y el final de la semana vendrá protagonizado por la publicación de la encuesta de Filadelfia y el PMI compuesto de marzo, y en el plano empresarial destacará la publicación de resultados de empresas como Nike y FedEx. Muy bien. De la semana pasada y del viernes, cuéntame los índices, ¿cómo terminaron? ¿Cómo van a empezar este lunes? Pues terminaron en negativo. El S&P 500 se dejó un 0,65%, el Nasdaq un 0,96% y el Dow un 0,49% abajo. Y es que las preocupaciones sobre la inflación han presionado a las acciones en los últimos días. El S&P 500, que comenzará a cotizar hoy, los futuros apuntan en positivo, lleva una racha de pérdidas de 2 semanas. El Dow y el Nasdaq también están saliendo de pérdidas marginales, y es que una lectura de inflación subyacente y mayorista de febrero más alta de lo esperado frustró a las acciones y generó ansiedad de que el Banco Central pueda inclinarse por tasas de interés más altas por más tiempo antes de que comience la reunión de políticas el martes. Ignacio Baquiano es Country Manager del Everest Shares en España. Este miércoles pasado cumplíamos los 50 sesiones de trading para Estados Unidos, y el S&P 500 ha marcado en esas 50 sesiones 17 récords. Eso no pasaba desde el año 1990, que fueron 20 veces, o en el 87 otras 20 veces. En el año 87 ya sabemos lo que pasó en octubre con ese crash del lunes negro, con lo cual estos 17 récords que hemos marcado en 50 sesiones, la bolsa está muy fuerte y las valoraciones también un poco altas. Veremos qué pasa durante el año. Según la herramienta CME FedWatch, los futuros de fondos de la Reserva Federal actualmente están descontando una probabilidad del 99% de que la Fed deje las tasas de interés de referencia sin cambios esta semana. Sin embargo, la expectativa de un recorte en junio ha disminuido en los últimos días alrededor del 55%. Todo mientras la Casa Blanca ha dicho este fin de semana que el Senado debería actuar rápidamente para promover un proyecto de ley que obligaría a la empresa de tecnología china ByteDance a vender la plataforma de redes sociales TikTok. Y es que el impulso del proyecto de ley se ha visto desacelerado en el Senado, que está más dividido sobre el tema
y también enfrenta esta semana espinosas negociaciones presupuestarias para evitar un cierre parcial del gobierno. Muy bien, valores protagonistas, ¿cuáles? Pues nos vamos a quedar con Apple, que ha llegado a un acuerdo de 490 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que alegaba que el director ejecutivo Tim Cook defraudó a los accionistas al ocultar la caída de la demanda de iPhones en China, y a ver cómo afecta esto cuando empiece la cotización al valor. Muy bien, pendientes también del petróleo. Europa está comprando más petróleo a Estados Unidos por una simple razón. Sus petroleros están dando vueltas por los océanos. Europa va a comprar más de 2,2 millones de barriles diarios a Estados Unidos durante marzo para satisfacer así la demanda. El precio de los proveedores habituales está por los suelos debido a la crisis del Mar Rojo. Sobre la evolución del precio del petróleo hemos hablado con Manuel Pinto, analista de XTB. Tenemos algo de dudas, la verdad, en ese entorno. Veremos si, evidentemente, cualquier evento geopolítico que incremente esa situación de descontrol e inestabilidad, como puede ser en Oriente Medio, pues impulsará al alza su precio. Pero, debido a esos incrementos de producción, vemos una zona estable, una zona consolidada ahora mismo en los precios del petróleo, que no deberíamos de pasar de los $90 el barril. Muy bien, vamos a mirar a Europa y a la renta variable española. Los bancos e Inditex se hicieron que el IBEX 35, bueno, bailara como nunca, ¿no? Efectivamente, llegó a superar la cota de los 10.600 puntos en el intradía, antiguos máximos desde agosto de 2017. Al cierre se quedó en 10.529. Ganó el pasado viernes un 1%, un día en el que se vivía la primera cuádruple hora bruja del año. En el conjunto de la semana, el selectivo español subió un 2,8%, encadena su segunda semana consecutiva de avances y gana más de un 5% en el ejercicio. El selectivo contó con el apoyo de IAG, de Inditex y de los bancos. La aerolínea lograba cerrar con un avance superior al 6% gracias a las señales de mejora trasladadas por Moody's y a las expectativas de un posible regreso anticipado del pago de dividendos. Inditex fue otro de los protagonistas de la última sesión. Los títulos subían un 0,7% hasta 45,08 euros. Ha habido un auténtico aluvión de mejoras de valoración emitidas por las firmas de análisis como premio a sus cuentas. Por lo tanto, seguimos en récords históricos para el gigante textil, y también el sector bancario aportaba puntos. Por ejemplo, BBVA, que celebraba el pasado viernes Junta General de Accionistas, terminaba subiendo más de un 2%. Bankinter ganaba un 2,5%, Sabadell un 2,34% y el Santander un 1,7%. Entre los más rezagados vuelven a estar las compañías de energías renovables. Vimos en el conjunto de la semana, por ejemplo, que Inditex fue el valor más alcista, subió casi un 11%, Sabadell, Bankinter y BBVA más de un 5%, Unicaja un 4,5%, y entre los que cayeron, Solaria se dejó un 14%, Grifols bajó un 9,3% y Celnex retrocedía un 6,7%. Según Manuel Pinto, analista de XTB, el selectivo español puede seguir subiendo. En ese entorno en el que estamos viendo cómo los tipos de interés se mantienen en los niveles actuales, en los que desde hace meses esperábamos recortes de tipos de manera progresiva, que de momento no han empezado y que veremos a ver cuándo es el comienzo de ellos, pues desde luego que seguimos confiando en el sector bancario y seguimos creyendo que, por tanto, el selectivo nacional podría continuar la tendencia actual. Próximo objetivo para nosotros, los 11.000 puntos. El mercado confía también en el sector textil. Hablabas de Inditex, subió la semana pasada un 10,84% y resulta que el grupo textil lidera el sector en rentabilidad. La firma española obtuvo un beneficio de 5.400 millones en 2023. Esto significa que factura más que H&M, Gap, Primark, Uniqlo, Levi's y Hugo Boss juntas. Impresionante. Cada tienda del grupo español factura de media un 40% más que en el año 2019 y ha batido en 2023 a Nike por beneficios, pese a que ha facturado 11.000 millones de euros menos. Sobre Inditex hablábamos con Gonzalo Lardíez de Ambank. Compañía que crece y que paga buen dividendo, pues es un entorno muy adecuado para los inversores. Sí que es cierto que es complicado que continúe esta tendencia. Quizás en los próximos trimestres esperamos un poco que se asiente, pero desde luego las dudas que había hace no demasiado tiempo, pues con ese cambio al frente de la compañía,
con esa estrategia de potenciar la parte online que generaron algunas dudas. Esas dudas han desaparecido totalmente y la compañía pues tiene una magnífica evolución en los últimos trimestres. Muy bien, evolución en Europa de valores y también de índices. ¿Cómo fue la semana? Pues el DAX alemán bajaba el último día, el viernes, un 0,08%, Londres cedía un 0,2%, París subía un ligerísimo 0,04%. Veíamos entre los protagonistas a Vodafone, la compañía de telecomunicaciones, en algunos momentos llegaba a subir un 4% una vez que se confirmaba el acuerdo por el que vende a Swisscom su negocio en Italia. En el conjunto del año, para que se hagan una idea, el Eurostoxx 50 gana un 10,27% frente a ese 5% de revalorización que se anota el IBEX 35. Importante, un aniversario, el de UBS, el gran beneficiado de la caída de Credit Suisse, justo un año después. Se cumple un aniversario del colapso del banco suizo. Se trata de la mayor transacción bancaria desde la crisis financiera. Aún así, la adquisición ha provocado demandas legales por valor de 9.000 millones de dólares de antiguos inversores de Credit Suisse que perdieron en el acuerdo. UBS ha asumido una multa de 400 millones de dólares por la gestión del caso Archegos, el hedge fund norteamericano que colapsó en marzo de 2021 y provocó graves pérdidas en Credit Suisse. UBS en cifras, a día de hoy, activos por 1,5 billones de euros, capitalización de mercado superior a los 101.000 millones de euros, empleos 112.000, despidos en 2023 16.000 profesionales y los resultados de 2023 pues 28.000 millones de beneficio debido a un apunte contable derivado de esa integración. Así que tenemos ahí un aniversario muy importante, el de UBS, Credit Suisse y esa caída tan importante. Miramos para el día de hoy, para la semana. Ángeles, ¿qué tienes? Pues hoy no tenemos demasiadas cosas, pero bueno, siempre se puede rascar algo. En España vamos a conocer la balanza comercial de enero, una referencia que también se publica en la eurozona junto con los datos finales de inflación de febrero en la zona euro. Además, en España conoceremos el índice de precios del sector servicios del cuarto trimestre. A medida que avanza la semana se va animando la agenda. Mañana se publican los resultados de la encuesta ZEW de la eurozona en marzo. El miércoles conoceremos datos de índice de precios de producción tanto en Alemania como en el Reino Unido, donde también se publicará la evolución del IPC de febrero, el dato definitivo. Al día siguiente, el jueves 21, tenemos el PMI compuesto de la eurozona de marzo y de las principales potencias europeas. Y se reúne el Banco de Inglaterra, pero no se esperan cambios en los tipos de interés actuales, que están en el 5,25%. Y la semana finalizará el viernes con los datos de ventas minoristas en el Reino Unido, un dato de febrero, y la confianza empresarial en Alemania en el mes de marzo. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Hoy, en Capital Intereconomía... Tertulia Capital y tertulia de mercados financieros a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Con quién? Con Ricardo Comín de Vontobel, con Jaime Gea de Invesco, con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management y con Juan Martín Valiente de Amcor. Con ellos miraremos a los mercados financieros y les tomaremos el pulso para saber qué expectativas, qué valoraciones y bueno, cómo lo están viendo. A partir de las 11 de la mañana en Radio Intereconomía abrimos Empresas con Identidad. Hoy vamos a hablar con una empresa que se dedica a crear una herramienta de carga inteligente para móviles. Se llama Chargy. Van a estar con nosotros sus cofundadores, Laura Lozano y Héctor Morel. Son los cofundadores de Chargy. Nos va a acompañar también Javier Melero desde Sego Venture. Con ellos vamos a hablar de emprendimiento, de financiación, de rondas de financiación, de crecimiento y de servicios y productos disruptivos. Y hoy tenemos Digital Business a partir de las 11:30. Vamos cargaditos, es lunes.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La agencia Standard & Poor's mantiene el rating de España y destaca su fortaleza económica. Por su parte, Moody's mejora las perspectivas para nuestro país por alerta de las fragilidades políticas. Los empresarios españoles confían en crecer en términos de facturación, inversión y también en generación de empleo este año, según la última encuesta de KPMG y la COE. Sin embargo, la mitad de ellos cree que la inseguridad jurídica es la principal amenaza para la economía española. El consenso de PricewaterhouseCoopers mejora su previsión de PIB en 2024 una décima hasta el 1,7%. Los expertos esperan además que los tipos de interés bajen del 3,5% en 2025. El Banco de España alerta de que si el consumo público no se desacelerara en 2024 existiría un riesgo para la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto. Además, destaca que la prórroga de los presupuestos favorecerá cierta contención del gasto público. Los agricultores amenazan con seguir manifestándose para exigir medidas contundentes para el campo. Las protestas van a seguir hoy por varias zonas del país como Castilla y León o Huelva. Y las comunidades autónomas del Partido Popular no aplicarán el índice de precios de alquileres del Gobierno. Consideran que va a reducir la oferta de viviendas, a fomentar la economía sumergida y que será un suicidio inmobiliario. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-603. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Valladolid, pura maravilla de arte en cada calle. Iglesias, conventos, cofrades y la música de la pasión. Gastronomía y cultura. Una ciudad volcada en un sentimiento. Hay sensaciones que no se pueden transmitir en una cuña de radio. Semana Santa en Valladolid. Ven a sentir. Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Entre los hermanos, elegid besos. Meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regaladle un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por 1.459,90 € y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todos los días en el coche escucho A Media Sesión con Rafa Jiménez. Pues yo de Radio Intereconomía me quedo con My Economy, el programa cripto de referencia, con Pedro Fontaneda, claro. Lo que nunca me pierdo es el programa de Conide Inmobiliario con Elena Fraile los miércoles y los jueves. Me encanta. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien, que es analista de Inverti, el diario económico del Español. Hoy, mercado español, IBEX 35, hoy partirá desde los 10.597 puntos. ¿10.800 próxima resistencia o cómo lo ves?
Bueno, en principio tenemos pauta de mínimos crecientes, con lo cual la idea es continuar escalando posiciones. Más que vigilar por la parte de arriba, lo que yo me pondría serían metas por la parte de abajo, es decir, no niveles a alcanzar, sino niveles a no perder, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un precioso hueco alcista la semana pasada, concretamente en los 10.400, ese miércoles. Gracias a los resultados de Inditex, pues el IBEX lo festejó por todo lo alto, dejando ese hueco de contratación. 10.400. Implicaría cerrar ese hueco, implicaría que las correcciones están aquí para durar más. Así que ese es el nivel a no perder. Mientras esto no ocurra, pues ponle 10.000, primero consolidar los 10.600, ponle luego los 10.800, luego le pones los 11.000 y así hasta donde te dé la gana. Es decir, los mínimos crecientes es lo que no hay que perder. ¿Y qué valores son los que pueden hacer que el IBEX aguante? Porque hasta el momento Inditex y los bancos han sido los claros protagonistas. ¿Ves que es ahí donde va a seguir entrando el dinero? Pues hay que seguir vigilando Inditex, que no venga una recogida de beneficios, porque de igual manera que el IBEX dejó un hueco alcista gracias a Inditex, obviamente Inditex también dejó ese hueco, y ese hueco pues más o menos pasaría por los 41 euros, ese es el nivel a no perder. Tenemos tanto colchón de euro conseguido que va bastante factible, parece bastante factible que no vaya a ocurrir. Así que estamos en zona de máximos históricos en Inditex, que no venga recogida de beneficios, y si viene, que no se lleve por delante los 44 euros como medida adicional. Luego, obviamente, que acabe de arrancar Iberdrola, porque el sector eléctrico no está muy potente, pues obviamente porque huele subida, bueno, más que subida, porque sigue teniendo tipos de interés altos y la bajada no llega. Es un sector de uso intensivo de capital ajeno y esto pues le duele, tipos altos. Y en principio, bueno, pues vamos a pedirle a Iberdrola que se haga con la zona de los 11,15 aproximadamente. Y luego también tenemos otro que está casi ahí olvidado, se nombra muy poco, que son los casi los 4 euros de Telefónica. Hay que ir ajustando porque paga mucho dividendo, 3,93 sería el nivel a reconquistar ahora mismo, es decir, hay que seguir peleando, hay que hacerse con esos 4 euros, y si Telefónica se hace con los 4 euros, oye, garantía de que no va a venir recogida de beneficios. Perfecto, maravilloso. Me interesa, dentro de Europa, Eurostock 50 o DAX, ¿en cuál de los dos índices es mejor invertir? Bueno, yo estoy muy cómodo en el DAX alemán, porque lo veo más potente. Lo que ocurre es que ahora tenemos dos niveles psicológicos importantes. Tenemos 18.000 puntos futuro del DAX alemán. Está ahí. Llevamos prácticamente 3 sesiones que no podemos con ellos. Hay que consolidar. De la misma forma que te digo que hay que consolidar los 10.600 del IBEX, hay que consolidar los 18.000 del DAX. Y luego hemos amanecido con el futuro del Eurostock 50 por encima de los 5.000 puntos. Entonces, bueno, vamos a ver que también nos hagamos con ellos. Así que estos serían los niveles, pero yo ponderado en DAX alemán, tecnología y sobre todo, como no, en Nasdaq 100, pero nos hemos ido de Europa. Vale, dentro del Nasdaq, ¿algún valor? Pues para dar y vender, tengo bastantes ahora mismo, tengo en la cartera. O sea, ¿para bastante... dar y vender o para dar y comprar? Para dar y comprar, lo que pasa que la fase ya sabes cómo es, ¿no? Pero sí, tengo muchos, ¿no? Yo te podría dar, por ejemplo, pues precisamente un broker que es Interactive Brokers, cotizado en el Nasdaq, lo está haciendo francamente bien. Luego tenemos, por ejemplo, la bebida energética, Monster Beverage, también lo está haciendo francamente bien. Luego hay valores que no se suelen escuchar mucho en los consultorios y, por ejemplo, me tiene asombrado Vital Farms. Lo que pasa que, bueno, abrió con un hueco alcista el viernes, lo cerró y empezó a devolver parte de lo ganado de la sesión previa. Esto no significa nada porque si hoy lo anula, pues es otra pequeña recogida de beneficios, pero sí que la hizo con cierto volumen. Pero claro, es que este valor arrancó en 14 relativamente en febrero y se ha puesto en 22. Así que vamos a ver si hay oportunidad de compra, de incrementar posiciones en 20, respeta los 20.
si hay corrección hoy, y sigue subiendo. Creo que tiene una figura muy potente y todavía no lo ha dado todo. Así que es un valor a vigilar. A vigilar, perdón. Vital vale. Farms. V de Valencia, I de Italia, T de Tarragona, L de Lérida. Muy bien, lo tengo muy en cuenta. Oye, me interesa también el oro. Disparado, ¿no? Pues disparado, pero le vuelve a hacer pupa otra vez el tema de la fortaleza del dólar, ¿no? Es decir, estábamos cómodamente con un par euro-dólar por encima de 1,09, sin grandes aspamientos, porque no nos hemos chocado. Francamente, nos la hemos pegado contra el 1,10. Y claro, esta corrección, esta vuelta a cotizar por debajo del 1,09, pues es eso, fortaleza momentánea del dólar estadounidense. Realmente no pasa nada mientras no perdamos la zona del 1,0860, pero, como te digo, esto sí que le está haciendo un poquito de excusa, excusa para recoger beneficios. Ya no estamos ahí peleando por los 2.200, van a caer, es cuestión de tiempo. Vamos a seguir subiendo, pero ahora se inicia una corrección, creo que puede ir un poquito a más, aunque tampoco veo cotizaciones por debajo de los 2.116, 2.118. Así que estamos preparando una nueva compra por esos niveles. Ojalá me dé oportunidad de comprar más a esos niveles. Oye, me interesa también Bitcoin. La semana pasada voló y llevamos unos cuantos días de corrección. Ahora mismo en tiempo real, $68.400. Yo sé que tú no eres muy fan, pero va como una moto, ¿no? Va como una moto. A ver, fan o no fan, desde el punto de vista técnico... Sí, se puede ser fan, porque técnicamente es alcista, tenemos además el halving, hay un batallón de inversores que creen ciegamente en que este halving va a volver a repetir el hito de los 3 anteriores, es decir, subir y llevarlo a la zona aproximadamente de los $10.000, pero claro, desde el punto de vista fundamental yo no soy capaz de otorgarle un valor fundamental, ¿no? ¿Cuánto vale el Bitcoin? No lo sé, lo desconozco. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico sí que se puede decir que 63.700 es lo que debe respetar. Todavía no hemos llegado a él. De hecho, podríamos ver algún tipo de desliz a los 60.900 dólares. Y desde el punto de vista técnico todavía decir que no ha pasado absolutamente nada. Eso sí, lo que tenemos que estar preparados es a la volatilidad que nos tiene acostumbrados, y esto ya no es ninguna novedad, que cuando empieza una corrección el Bitcoin pues se lleva por delante un 30-40% y se queda igual, ¿no? Entonces, bueno, no ha ocurrido ese tipo de correcciones todavía, no creo que ocurra. Yo creo que el halving, al cual le queda muy poquito, pocas semanas ya, ojo, marcará un nuevo máximo histórico, emocionará a toda la gente y a partir de entonces comenzará a deshincharse de nuevo, y no descartes otra vez hablar de correcciones severas y volver a hablar el Bitcoin en 40.000, 41.000, es decir, correcciones de estas que se marca del 40-50% sin despeinarse, la verdad. Bueno, pues nada, ahí tenemos las claves y las referencias. Bolinches, muchísimas gracias, cuídate mucho, ya por el lunes. Feliz semana. Venga, feliz semana a todos. Adiós, chao. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y cúbrelo con cariño. Ciérralo con besos. O regálale el Eau de Toilette Polo 67 de 125 mililitros con un 25% de descuento y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los periódicos y empezamos con Expansión. ACS lidera la obra pública y Ferrovial duplica sus contratos. Las empresas Ola y SACIR registraron crecimientos superiores al 60%. El fuerte ascenso de Ferrovial se produce el año del traslado de su sede a Países Bajos. Cuenta también este periódico, Bankinter es el único banco que aumenta el crédito en España. La salida de Jaume Roures no ha tenido impacto en los resultados de Mediaprod. Entrevista a Tacho Benet, presidente y CEO de Mediapro. Entrevista también a Beltrán de la Lastra, presidente de Panza Capital. Hay todos los ingredientes para una tormenta en el mercado bursátil. Es necesario, dice Beltrán de la Lastra, ser muy cauteloso al tratar de adivinar el ganador de la inteligencia artificial. Este periódico destaca: Putin arrasa las elecciones rusas con el 88% de los votos. El juez de Gedesco fija una fianza de 65 millones al antiguo consejero. Y también entrevista a Almudena López del Pozo, COC Paimar. Necesitamos una política industrial europea escalable para todos los países. Vamos ahora con el diario 5 Días en su versión online. La SEC retrasa la salida a bolsa de Ferrovial en Wall Street al pedir nueva información. Por Aventura apuesta por su nueva marca hotelera Ponien entre tambores de venta. Cuenta también: las telecos europeas echan el freno a la inversión en plena polémica por las Big Tech. Villarmir prescinde del CEO de Inmobiliaria y Espacio y encarga un informe a KPMG tras la última etapa. Y cuenta también que el hijo de Ana Botín es ahora el casero del talento. El fondo inversor de Felipe Morenés y Juan Pepa invierte 430 millones en el alquiler y la prestación de servicios a empresas innovadoras. Vamos también con la versión digital del diario El Economista. Las promotoras buscan capital tras el corte del grifo de sus accionistas. Cuenta: tras 3 de las 7 magníficas están abocadas a partir de su acción a atraer al minorista. La inversión extranjera se desploma un 55% bajo el gobierno de Sánchez. Bruselas se pone al día en el control y sanciones sobre las criptomonedas y la alta liquidez retrasa el pago de los depósitos en CaixaBank y Unicaja. El fin de la financiación gratis del Banco Central Europeo a las entidades del viejo continente apenas ha rebajado sus cifras de liquidez. Muy interesante la contraportada del diario Expansión. La española Aloespace llevará turistas al espacio en el año 2026. La compañía tiene previsto alcanzar los 400 vuelos al año a partir de 2029, llevando a la estratosfera a más de 3.000 pasajeros anualmente. Cada billete costará 150.000 euros. El globo es capaz de subir hasta casi 40 kilómetros de altura mediante hidrógeno verde. La compañía va a ofrecer vuelos en Estados Unidos, en España, Arabia Saudí y también en Australia. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Vamos a empezar, como siempre, por la portada del País, donde su titular va para Ayuso. Dice que Hacienda atribuye a la pareja de Ayuso un fraude deliberado. El dictamen concluye que la conducta de González Amador no fue un error, sino una decisión consciente y dolosa. Reprocha el intento de deducirse gastos irreales y ficticios. También podemos leer en la portada que el PSC inicia la precampaña con el objetivo de dar carpetazo al procés. Sánchez presenta a ella como el candidato que logrará la unidad. Y en el plano internacional hablan de la campaña de Estados Unidos. Trump carga contra los inmigrantes sin papeles. Dice que no son personas. Saltamos al diario El Mundo, que titula: un PNV en caída acerca a Bildu a la victoria con el PSOE de juez. Un panel de El Mundo y Sigma 2 para las elecciones vascas en las que los nacionalistas perderían 1,5 puntos en 2 meses, quedando en empate técnico con la izquierda abertzale. En el plano internacional, Putin arrasa en su gran farsa electoral. En ABC vemos una imagen de los seguidores de Navalny depositando ayer flores sobre su tumba en Moscú. Dicen que Navalny sobrevuela la pantomima electoral de Putin. La oposición escenifica en los
centros de votación y en la tumba del disidente el rechazo al presidente ruso, al que las encuestas dan el 87,8% de los votos. Y el titular de ABC va para el Banco de España, que apuesta por un alivio fiscal a la banca. El PSC ganaría las elecciones, pero Puigdemont superaría a Esquerra. Es el titular de La Razón en una encuesta, en este caso en NCRI, porque indica que el PP crece hasta 10 escaños, mientras que Vox puede perder 2 en las elecciones del próximo 12 de mayo. También nos recuerda en portada de La Razón que Felipe VI recupera protagonismo y terreno en Cataluña, ya que entregará el premio Reina de España al empresario Isaac Andí. En la prensa internacional, empezando por el Reino Unido, The Guardian abre hoy con una advertencia: Estado de Derecho en declive en toda la Unión Europea, y es que la Red de Libertades Civiles dice que en los estados donde los partidos de extrema derecha influyen en el poder, el deterioro del Estado de Derecho corre el riesgo de volverse sistémico. Por su parte, en Francia, el financiero Les Echo habla de las elecciones presidenciales en Rusia. Putin, reelegido con el 87% de los votos según los resultados provisionales. Como era de esperar, el hombre fuerte del Kremlin llegó muy por delante de las presidenciales, obteniendo ese casi 88% de votos, tras recontar el 24% de colegios electorales el domingo por la tarde. Los occidentales denuncian unas elecciones truncadas. En Italia, La Stampa destaca: la presidenta del Consejo de Ministros del país, Giorgia Meloni, que en Egipto se olvida de Regeni. El diario señala que los derechos humanos desaparecen del acuerdo. Meloni se reconcilia con el autócrata y dice que su posición sobre Giulio no cambia. Dice que han avanzado. Y pendientes también de las elecciones rusas en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de fraude electoral de Putin y que no tiene legitimidad. El presidente ucraniano Zelensky ha negado al líder del Kremlin esa legitimidad de su éxito electoral. Mientras tanto, el gobierno estadounidense vuelve a denunciar la falta de suministros militares para Ucrania. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, el Wall Street Journal se plantea en portada si la Reserva Federal ha frenado con suficiente fuerza como para subir tipos este verano. También advierte de que si se prohíbe TikTok podría dar lugar a una batalla judicial por la libertad de expresión, concretamente una demanda para bloquear la propuesta de venta de la red social amparándose en la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Y el Washington Post también lanza una advertencia: el estancamiento de la seguridad fronteriza aumenta el riesgo de cierre federal. Alrededor del 70% de la administración cerrará este sábado a menos que el Congreso alcance un acuerdo migratorio. Y también mira hacia Rusia, dice el Washington Post. Las propuestas se extienden tras la victoria de Putin, que gobernará las protestas al menos hasta el año 2030. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en este espacio de La Puntilla miramos a todo el ecosistema cripto y blockchain. ¿Con quién? Con Joaquín Matinero, que es abogado bancario, financiero y blockchain. Kim, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Muy buen lunes. Bueno, no hago más que mirar a las criptomonedas y veo que Bitcoin está disparado, aunque eso sí, en los últimos días parece que se ha tomado un pequeño respiro, y Ethereum pues está descontando esos ETFs a los que la SEC va a dar luz verde, se espera para el mes de mayo, con Ethereum al contado. ¿Llevan las criptomonedas desde 2009 con nosotros? Sí, aproximadamente empezó en 2009, pero para el público en general podemos hablar que a partir del 2015-2016 es cuando todo el mundo ya lo tenía casi en su móvil. Uh-huh. Bitcoin sigue siendo la criptomoneda por excelencia, la más conocida, ¿verdad? Sí, es el denominado oro digital, realmente es donde todo el mundo tiene parte de inversión sobre el mismo, es donde los grandes inversores están haciendo sus grandes apuestas y lo estamos viendo, aparte de alcanzar máximos históricos la semana pasada, pues está en un valor de $68,000 y esto pues parece ser que ha venido para quedarse. Nunca sabremos cuál será el valor del Bitcoin a futuro, pero sí que es cierto que hay un interés de compra y venta sobre el mismo activo. Claro, Bitcoin es la reina o es el rey, pero por debajo hay ¿cuántos tokens, cuántas criptomonedas diferentes? Actualmente listadas dentro de que se le podría denominar que tienen liquidez, hay alrededor de unas 5.700, aunque yo siempre recomiendo fijarnos en el top 20, top 30, que son las criptomonedas que están vinculadas con la tecnología blockchain y que realmente pues tienen una liquidez más inmediata. Uh-huh. Otro tipo de tokens puede ser que tengan una capitalización y tenga una potencial valoración, pero no encontrar opciones de cruce. Uh-huh. ¿Qué es lo que están aportando los activos digitales, las monedas digitales a todo el ecosistema de la inversión, de los activos tradicionales?
Bueno, hemos visto que se ha abierto un nuevo mercado, un nuevo activo, que realmente hay inversores no solo del mundo tradicional, sino de nueva gente que invierte por primera vez. Nos ha aportado el hecho de que se compensa y se liquida de forma automatizada y automática en microsegundos. No tenemos que esperar los 2-3 días que suceden en los mercados de capitales. Y además vamos viendo de que esto forma parte de las nuevas generaciones, ¿no? El invertir, salir, entrar, comprar, vender, que está todo como muy correlacionado. Desde pueden comprar desde un producto por una tienda electrónica a después venderlo por Wallapop y lo que obtienen después lo invierten. Entonces es una economía muy circular que hemos visto como entran dentro de los mercados financieros. ¿Y la regulación acompaña, impulsa o frena? Bueno, la regulación hemos tenido épocas de todo, lo que comentabas, desde el 2009 al principio veíamos los grandes bancos de inversión y la SEC era el nunca, 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 de una manera en Estados Unidos que acostumbra a cumplirse, y aquí en Europa también pues se propusieron al principio una paralización. Ahora estamos viendo que ya tenemos regulaciones, aquí en Europa tenemos MiCA, que ya lo hemos comentado, la regulación de criptoactivos que entra en vigor a partir del 31 de diciembre de este año, y en Estados Unidos, aunque la SEC está poniendo un poco situaciones difíciles, pero vemos bien como los ETFs que bien has apuntado, no solo de Bitcoin, sino también sobre la criptomoneda Ether de Ethereum, vamos viendo cómo van a ir saliendo, van a ir entrando en el mercado y ahí veremos cómo la SEC qué regulación propone. Bueno, y estamos viendo cómo los grandes inversores institucionales y los grandes fondos y gestoras de fondos de inversión se han sumado al carro de las criptomonedas, ¿no? Sí, y además es bastante curioso que en el mercado lo vemos, aunque estamos en máximos históricos, se están realizando muchas operaciones, digamos, entre particulares, lo denominado peer-to-peer, de grandes importes, por lo que estamos empezando, podemos valorar que son grandes fondos, grandes bancos que están haciendo acopio de bitcoins, ethers y otras criptomonedas, porque cuando el precio pueda potencialmente dispararse, que ellos tengan suficientes criptomonedas para lanzar sus ETFs. ¿Cuáles dirías tú que son los 3 grandes desafíos a los que se enfrenta Bitcoin y el resto de criptomonedas? Bueno, primero el de siempre, ¿no? Quitarse un poco la lacra que durante muchos años ha acompañado a las criptomonedas de que eran para blanquear capitales, comprar activos ilícitos. Creo que esto cada vez más se está limando. El segundo es la aplicación directa. Tenemos un valor, pero no se está utilizando como medio de pago ni como otra forma de instrumento financiero. Entonces yo espero que ya entre en vigor. Y la tercera para mí es la más práctica, que se entienda que esto es un activo más, como pueden ser tener una cartera sobre fondos o tener una vinculación a préstamos de pensiones o tener tus telefónicas, pues que las entidades financieras entiendan que custodiar bitcoins o otras criptomonedas es lo más normal del mundo y es lo que la gente va a ir pidiendo a las entidades financieras y otros proveedores, por lo que tenerlo todo estructurado y que la regulación acompañe. Muy bien, pues Joaquín Matinero, abogado bancario, financiero y blockchain, gracias por las claves, el análisis y ya por el lunes. ¡Feliz semana! Un fuerte abrazo, Susana. Chao, chao. Cuídate. Bye, bye. Hasta luego. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 de la mañana y vamos a conectar con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Charo Alcázar, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Mireia? Aquí ya tenemos una hora punta complicada en el arco este de la M30 y además de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. En esta parte este de la ciudad han ido en aumento las entradas más arriba en el norte por la M11 al paso por Arturo Soria. Lo hace también Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, retenciones ya en el acceso de Avenida del Mediterráneo procedentes de la A3 a la Plaza del Conde de Casal, así como al otro lado, tanto en la Cuesta de San Vicente como en la Plaza de Cristo Rey. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor.
termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Son las 8 de la mañana.